Muy buenos días, niños. Hoy vamos a ver un nuevo tema en álgebra y se trata de la división de polinomios. Además, vamos a hacer la multiplicación también entre polinomios y el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Comencemos. Primero, para poder hacer la multiplicación entre polinomios, vamos a hacer un pequeño repaso sobre cómo se multiplica entre monomios, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que este trabajo se requiere para poder pasar al siguiente nivel, ¿cierto? Entonces, en clases anteriores nosotros aprendimos que para multiplicar entre monomios es necesario que aplique la ley de signos, hago la multiplicación de los coeficientes y aplico la propiedad de la potenciación en la parte literal. Esa propiedad de la potenciación dice que si yo tengo la misma base, entonces sumo los exponentes. Si tengo a a la m por a a la n, pongo una sola a, la base, y sumo los exponentes. ¿Listo? En el video anterior también aprendimos a hacer varios ejemplos, ¿sí? Entre esos ejemplos aprendimos que, primero que todo, cuando voy a dar el resultado que me dé la multiplicación entre monomios, yo debo de conservar el orden alfabético. ¿Listo? Entonces, comenzamos, los paréntesis siempre indican que hay una multiplicación. Aquí hay una multiplicación de un monomio por otro monomio, entonces comienzo aplicando ley de signos. Menos por más da menos, y luego comienzo a reunir las letras y sumo los exponentes, ¿cierto? A a la 1 y a la 1, a la 2, B a la 1, B a la 1, B a la 2, y la M está sola, entonces M. ¿Listo? Por lo tanto, el resultado va a ser menos A a la 2, B a la 2, C, M. Ah, me faltó la C. Muy bien. Siempre hay que estar pendiente de que cuando demos el resultado, ¿cierto? Se encuentren todas las letras que se encuentran multiplicando. ¿Listo? Muy bien. Vamos para el siguiente. Entonces, nuevamente, siempre la respuesta debe estar en orden alfabético, ¿cierto? Menos por más da menos, 5 por 7, 35, A y B, ¿sí? Debo de conservar todas las letras que aparezcan, ¿sí? Como en este caso, la A está sola, la B está sola, o sea, no, en ninguno de los dos monomios se están compartiendo letras en común, entonces se pone la letra y se guarda el exponente que en este caso es el 1. A a la 1, pero el 1 se esconde, B a la 1, pero el 1 se esconde, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver el último, que es el más completo, ¿cierto? Porque ya combina, pues entonces, varias letras, varios exponentes, coeficientes. Entonces, siempre guardando el orden alfabético. 6 por 4, 24, ¿sí? En la parte de los coeficientes. A a la 2 y A a la 3, A a la 5. B a la 3, B a la 3, B a la 6. Y C a la 1 y C a la 2, C a la 3. ¿Listo? Ahí está. Entonces, 24 A a la 5, B a la 6, C a la 3. ¿Listo? Este es importante porque ya a partir de ahora, este trabajo que aquí está tan explícito, lo vamos a hacer de manera mental en el siguiente nivel, ¿sí? Vamos a ver entonces nuevamente un pequeño repaso de cómo se multiplica un monomio por un polinomio, ¿cierto? Entonces, resulta que para multiplicar un monomio por un polinomio hay que aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? La multiplicación se hace uno a uno. Entonces, yo debo de distribuir ese monomio por cada uno de los términos que están dentro del polinomio, teniendo en cuenta lo anterior, la ley de signos, la multiplicación de los coeficientes y la propiedad de la potenciación. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar, vamos a hacer ese repaso nuevamente, ¿cierto? Tenemos aquí una multiplicación de un monomio contra este polinomio. Entonces, él para poder multiplicar, lo primero que él tiene que hacer es empezar este monomio a multiplicarse por cada uno de los términos que están dentro del polinomio, aplicando que la propiedad distributiva. Entonces, primero va menos 2x a la 3 y saca del polinomio a 3x a la 4y, ¿sí? Lo saca de ahí y se multiplica con él.
¿Listo? Recordemos que siempre ponemos, cuando yo voy a empezar a hacer operaciones, siempre se debe poner un más para separar una operación de otra, ¿sí? Para que se entienda de que acá lo que suceda, ¿sí? Es diferente a lo que viene enseguida porque ya él se va a distribuir con otro término. Entonces siempre entre operaciones, siempre se debe poner un más. ¿Listo? Ahora, menos 2x a la 3 va y saca de ese polinomio a menos 5x a la 2, ¿sí? Y luego, nuevamente pongo el más para separar y voy nuevamente, el menos 2x a la 3 va por el 4, ¿sí? Va a multiplicarse por el 4 y lo saca del polinomio. Prácticamente la multiplicación es que el monomio llega y destruye el polinomio para poder operarse con cada uno de los términos que está dentro de él. Y luego surge, nace un nuevo polinomio, que es el producto de la combinación de menos 2x a la 3 por cada uno de los términos que estaba dentro, ¿cierto? Entonces, ahora comienzo la multiplicación uno a uno, ¿sí? En el primero, entonces, siempre, aquí ya comienza usted en la mente, ley de signos, ¿sí? Multiplico los coeficientes y aplico la propiedad de la potenciación en la parte literal, ¿cierto? Entonces, menos 2x a la 3 por 3x a la 4y, entonces me da menos 6x a la 7, porque aquí está x a la 3, aquí está x a la 4, entonces queda x a la 7, y, ¿cierto? Ahora, ley de signos en el siguiente. Menos por menos va a dar más, ¿cierto? Y entonces, menos 2 por menos 5 da 10 positivo, x a la 3, x a la 2, x a la 5, ¿sí? Muy bien. Y ahora, entonces, voy por el último. Menos por más da menos, ¿sí? 2 por 4, 8, x a la 3, ¿sí? Muy bien. Esta hace la respuesta, entonces eso es lo que hace la multiplicación de un monomio contra un polinomio. Va, saca cada uno de los términos que estaban dentro y cuando se multiplica por cada uno de ellos nace un nuevo polinomio. ¿Cuál va a ser ese polinomio? Menos 6x a la 7y más 10x a la 5 menos 8x a la 3. Y esa va a ser la respuesta. Ahora, estos dos niveles que vimos lo necesitamos para el siguiente nivel. Y Tita, ¿cuál es el siguiente nivel? Pues polinomio contra polinomio, ¿cierto? Primero monomio contra monomio, luego monomio contra polinomio, ahora vamos de polinomio contra polinomio, ¿sí? Entonces, sabiendo lo que ya sabemos y que hemos repasado, entonces vamos a ver cómo se hace la multiplicación, ¿sí? Nuevamente, viene en juego la propiedad distributiva, ¿sí? Debo aplicar la propiedad distributiva haciendo que los términos que están en el primer polinomio se multipliquen por los términos que están en el segundo polinomio, ¿sí? Para ello, nuevamente, siempre hay que tener en cuenta la ley de signos, ¿sí? Hay que multiplicar los coeficientes normal y también se aplica las propiedades de la potenciación, ¿sí? Todo lo que ya hemos hecho y hemos repasado, ¿cierto? Pero aquí viene una novedad. Resulta que sucede que a veces cuando yo estoy multiplicando un polinomio contra otro polinomio, pueden surgir términos semejantes en el resultado. Entonces, si me doy cuenta que en el resultado hay términos semejantes, hay que reducirlos, ¿sí? Entonces, hay que estar muy atentos a este paso. ¿Listo? Vamos a ver dos ejemplos hoy. Vamos con el primer ejemplo. Menos 6pq a la 2 menos 2mq. Esos son los términos del primer polinomio. Ahora, el segundo polinomio, 4 más 2x. ¿Listo? Entonces, el juego es que los miembros del primer polinomio se tienen que multiplicar por los miembros del segundo polinomio. ¿Listo? Entonces, vamos a ser muy ordenados, ¿sí? Vamos a hacer que menos 6pq a la 2, ¿sí? Se multiplique por el 4, ¿cierto? Ese va a ser el primer paso. Ojo, ya todo esto usted lo va a hacer de forma mental. Esa distribución que yo hacía en el caso anterior, ya esa distribución usted la va a hacer en su cabeza,
¿sí? Y ya va a pasar a darme directamente el resultado, ¿cierto? Entonces, la número 1 me va a dar menos 24 PQ a la 2, ¿sí? Entonces, me fijo, fíjense que no tiene la misma parte literal, PQ a la 2 y 4. El 4 está solo, entonces solamente multiplico los coeficientes y menos por más da menos. 6 por 4, 24. Y pongo la parte literal de este término porque este no tiene parte literal, ¿sí? Pero ya todo eso se hace en la cabeza. ¿Listo? Ahora vamos con el segundo. Entonces, nuevamente combino menos 6PQ a la 2, ¿sí? Y ahora él se va a multiplicar por 2X. Ese va a ser el segundo. Ah, entonces voy directamente. Ley de signos. Menos por más da menos. 6 por 2, 12. ¿Sí? P, Q a la 2, X. ¿Sí? No hay letras en común, entonces pongo las letras de ambos términos combinados. Entonces queda así, menos 12 P, Q a la 2, X. ¿Sí? Ya que ya lo hice todo en la cabeza. Muy bien, vamos ahora. Ya se combinó el primer término por los otros dos del otro polinomio. Ahora voy con el segundo. El segundo término también se tiene que ir a combinar, se tiene que ir a multiplicar por cada uno de los términos del segundo polinomio. Entonces, menos 2mq ahora se va a multiplicar por 4, ¿cierto? Entonces, menos por más da menos. 2 por 4, 8mq. Vamos a ver entonces acá, vamos a poner el resultado. Menos 8mq, ¿sí? Ahora, nuevamente, el segundo término va a multiplicarse con el siguiente en el otro polinomio, ¿cierto? Ese hace el cuarto. Entonces, menos 2mq por 2x, ¿sí? Ah, entonces, menos por más da menos y mqx. Y también 2 por 2, 4. Entonces, menos 4 mqx. Si se dan cuenta, como ambos polinomios tienen diferentes letras, ¿sí? Las combinaciones que se hacen, ¿sí? Conservan la parte literal, ¿sí? Sin necesidad de aplicar la propiedad de la potenciación porque no tienen letras en común, ¿sí? Pero cuando aparezcan letras en común, pues entonces aplicamos las propiedades de la potenciación. En este caso, como no tiene ninguna letra en común, entonces en este caso no hay necesidad de aplicar la propiedad de la potenciación, sino que se ponen las letras que aparezcan como están, ¿cierto? Y esta, fíjense, no hay ningún término en común. Todos son diferentes. ¿Sí? Ah, entonces esa va a ser la respuesta. ¿Sí? Al verificar vemos que no hay términos semejantes, por lo tanto, esta va a ser la respuesta. Ahora, obviamente, vamos a ver un ejercicio donde, habiendo letras en común, entonces se apliquen propiedades de la potenciación y además haya que sumar o restar, o sea, a reducir los términos que sean semejantes, ¿sí? Entonces, en este caso que vamos a ver, fíjense, en el primer polinomio está 5m menos 7x, ¿sí? Y en el otro polinomio está 7m menos 5x. Ah, aquí hay m y aquí hay m. Aquí hay x y aquí hay x. Aquí van a surgir términos semejantes, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos porque al final hay que hacer reducción. Entonces, nuevamente, el juego es que, y también como aquí hay m y aquí hay m, entonces tengo que aplicar la propiedad de la potenciación, ¿cierto? Aquí hay x y aquí hay x, entonces cuando haga la multiplicación, ¿sí? Debo de estar pendiente de aplicar la propiedad de la potenciación para las letras que sean semejantes. ¿Listo? Entonces comienzo con el primero. Entonces, 5m por 7m, ¿sí? Entonces, más por más da más,
5 por 7, 35, y m a la 2, ¿sí? M a la 2. Sumo los exponentes. Muy bien, ahora voy con el segundo. Ahora voy a coger a 5m y lo voy a multiplicar por menos 5x. Entonces, menos, más por menos da menos, ¿cierto? 5 por 5, 25 y mx en orden alfabético, ¿sí? Menos 5mx. Tita, ¿por qué lo pusiste en verde? Porque aquí generalmente en la mitad, cuando están compartiendo las mismas letras, van a aparecer términos semejantes. El primer término semejante va a ser este, menos 5mx. Entonces ya de una vez lo puse a color para que noten cuando hacen el ejercicio que ahí van a surgir términos semejantes, ¿sí? Menos. Ahora, pues voy a coger el segundo término y lo multiplico por los términos del segundo, ¿cierto? Entonces, menos, menos por más da menos, 7 por 7, 49, mx, que les había dicho. Ahí va el siguiente término semejante. Mire que tienen la misma parte literal. Menos 49, mx. ¿Sí? Mire que ya aquí, ya me di cuenta, ellos dos son semejantes. Cuando yo termine de hacer las multiplicaciones, a estos dos hay que reducirlos, ¿sí? Sigamos multiplicando. Entonces ahora cojo a 7, a menos 7x y lo multiplico por menos 5x, ¿cierto? Entonces, menos por menos da más. Siempre estén muy pendientes de la ley de signos, ¿cierto? Y 7 por 5, 35. Aquí hay una x y aquí hay otra x a la 2, ¿cierto? Entonces, vamos a poner más 35x a la 2, ¿sí? Como les dije, vea que al verificar 5m a la 2 menos 25mx menos 49mx más 35x a la 2, en la mitad surgieron términos semejantes. ¿Qué hay que hacer? Hay que reducirlos. Reducirlos es simplificarlos. Ya sea que estén sumando o restando, hay que hacer la operación entre términos semejantes. Entonces, el primero queda normal, 35m a la 2, y ahora cojo a menos 25mx y le sumo menos 49mx. ¿Por qué? Porque los dos están negativos. Entonces, yo debo 25 y debo 49, entonces debo de sumar las deudas. En total, debo 74mx. Recuerden que en la suma, la parte literal se queda intacta, ¿sí? Y bajo el siguiente término, que es 35x a la 2. Y ahora vuelvo y verifico, mire que ya no hay términos semejantes. Entonces, como no hay términos semejantes, esta va a ser la respuesta. ¿Listo? Entonces, con este trabajo vamos a hacer la parte de la multiplicación del taller, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que hoy vamos a ver dos operaciones. Esta es la parte de la multiplicación, pero hoy también vamos a aprender la división. ¿Listo? Entonces, vamos a estar muy atentos porque en la división hay unos cambios muy importantes que van a suceder en cuanto a las propiedades de la potenciación específicamente. ¿Listo? Entonces, en el taller, en la parte de la multiplicación entre polinomios, pues aplicamos esta técnica. ¿Listo? Ahora entonces vamos a ver la división. Resulta que para dividir un polinomio entre un monomio, entonces se debe distribuir ese monomio entre cada uno de los términos del polinomio. ¿Cómo? Nuevamente, aplicando la ley de signos. Pero la ley de signos en este caso es para la división. Es la misma. Siempre la ley de signos es la misma tanto para la multiplicación como para la división. Pero lo hice específicamente para que vean que igual funciona, ¿cierto? Más dividido más da más. Más dividido menos da menos. Menos dividido más da menos y menos dividido menos da más, ¿sí? Funciona, lo mismo que funciona en la multiplicación, la ley de signos también funciona en la división. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en este caso, como estamos dividiendo, entonces
ya se hace la división de los coeficientes, ¿sí? Y además vamos a aplicar las propiedades de la potenciación en la parte literal, pero ojo con eso. Resulta que mientras que en la multiplicación, si yo tengo la misma base, los exponentes suman, en la división, si yo tengo la misma base, o sea, hay dos números que están dividiendo, ¿sí? A a la m dividido a la n, entonces pongo la misma base, pero resto los exponentes. Los exponentes restan. Y la resta es específica, o sea, primero resto la m, o sea, pongo primero la m y luego la n. Ahí hay que guardar el orden, ¿sí? Siempre va a ser primero el número que se encuentre en la parte de arriba de la división y luego el número, el exponente que se encuentre aquí en la parte de abajo. Debe de ser en ese orden, para que precisamente no aparezcan números negativos, ¿sí? Porque en álgebra no se reconoce todavía los términos, los coeficientes negativos todavía no se trabajan en esta etapa. Eso se trabaja más adelante, pero acá procuramos que siempre los exponentes sean positivos para aplicar la propiedad de la potenciación. Hay dos casos muy específicos que ustedes tienen que tener en cuenta acá, que también hace parte de las propiedades, y es que todo número o toda letra elevado a la cero siempre va a dar 1, siempre, siempre. Eso es una propiedad. Y toda letra que esté elevado a la 1, pues es igual a la misma letra, ¿sí? Ok. O todo número que esté elevado a la 1, pues da el mismo número, ¿sí? Esas son propiedades que yo debo de tener muy en cuenta, ¿sí? Ahora, vamos a comenzar. Resulta que yo tengo a 42, x a la 6, más 28, x a la 5, menos 14, x a la 4. Este polinomio se va a dividir por el monomio menos 14x a la 4. ¿Listo? Entonces, la división se hace término contra término. Entonces, yo debo de coger a este monomio y distribuirlo por cada uno de los términos que están en el polinomio. Entonces, comencemos. Cojo el primer término del polinomio, 42x a la 6, y lo divido por menos 14x a la 4. ¿Sí? Entonces, ley de signos, más y menos me va a dar menos, ¿cierto? Ahora, la división. Estamos en la división. Entonces, tengo que coger y buscar si el 42 hace parte de la tabla del 14. ¿Sí? ¿Cuántas veces cabe el 14 en el 42? 3 veces. ¿Sí? Y hago la resta en la parte literal de los exponentes. X a la 6. X a la 6. X a la 4 me da X a la 2. ¿Sí? Resto los exponentes. ¿Listo? Entonces, en el primero, el resultado es menos 3x a la 2. ¿Listo? Ahora vamos para el segundo. Entonces, cojo el segundo término y lo voy a dividir por el monomio, ¿cierto? Entonces, menos por más da menos. El 14 en el 28, ¿sí? ¿Cuántas veces está en el 14? 2 veces, ¿sí? Y hago la resta de los coeficientes de la parte literal, ¿cierto? Entonces, x a la 5, x a la 4, x. No hay necesidad de poner x a la 1. El 1 vuelve y se esconde. Entonces, resultado, menos 2x, ¿sí? Muy bien. Ahora, resulta que voy a coger el tercer término del polinomio y lo voy a dividir por el monomio. Menos 14x a la 4 y menos 14x a la 4. ¿Sí? ¿Y cuántas veces cae menos 14x a la 4 en menos 14x a la 4? Una vez, ¿cierto? Pero entonces, haciéndolo literalmente, menos por menos da más, 14 en el 14 está una vez, y fíjense, como x a la 4 y x a la 4 al restar los exponentes va a dar 0, mire, por eso es muy importante esta propiedad, ¿sí? Porque como x a la 4 y x a la 4 me va a dar x a la 0, ya debo de saber que x a la 0 es igual a 1, ¿sí?
Por lo tanto, la respuesta es 1 en esta operación, ¿cierto? Por eso es muy importante distribuir, porque la operación va cambiando a medida que los exponentes son diferentes. Por eso es que se debe de hacer uno a uno, ¿sí? Entonces, la respuesta va a ser que la división entre 42x a la 6 más 28x a la 5 menos 14x dividido menos 14x a la 4, entonces nos va a dar como resultado menos 3x a la 2 menos 2x más 1. ¿Listo? Muy bien. Y esa va a ser la respuesta. Esta parte del taller, entonces, la desarrollamos siguiendo esa técnica. Recuerden, en las matemáticas se califican procesos de pensamiento. El proceso de pensamiento acá es la distribución. Usted debe de saber distribuir cada uno de los términos, ¿sí? En el monomio, ¿sí? Cada monomio con el término, ¿sí? Hacer la división para aplicar la ley de signos, la división de los coeficientes y las propiedades de la potenciación en la parte literal. Eso es lo que se califica en matemáticas, que usted sepa hacer ese trabajo, ¿sí? Si usted pasa directamente de, del planteamiento de la división a la respuesta, da la sensación de que no está haciendo un proceso que sea evidente. Hay que evidenciarlo para poder uno calificarle si está haciendo bien la distribución, porque estos pasos, estos procesos de pensamiento van escalonados. Ustedes luego los van a necesitar en otra etapa ya interiorizados. Y la única manera de interiorizar un proceso de cálculo, pues es haciéndolo, ¿sí? Es siendo evidente con el proceso cómo se hace el proceso. Es por eso que soy tan específica en esto. ¿Listo? Muy bien. Esta es la parte de álgebra, pero hoy habíamos dicho que vamos a trabajar también el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, para el teorema de Pitágoras, nosotros vamos a utilizar un triángulo muy especial que es el triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo interno de 90 grados. Aquí lo vemos, ¿sí? Resulta que cuando un triángulo en su interior tiene un ángulo de 90 grados, va a adquirir unos nombres especiales porque con este tipo de triángulos se solucionan muchos problemas en álgebra, en trigonometría y en la vida. Entonces, a los lados que forman este ángulo se les va a llamar catetos, ¿sí? Este lado va a ser un cateto y este lado va a ser otro cateto, ¿sí? Y la línea que se encuentra al frente del ángulo recto se va a llamar hipotenusa. ¿Por qué vamos a ponerles estos nombres? Porque es muy importante distinguir en cada una de las partes del triángulo para poder luego solucionar problemas con ellos, ¿sí? Entonces, resulta y sucede que Pitágoras hace mucho tiempo, en la antigüedad, se dio cuenta que este triángulo cumplía con unas propiedades muy importantes y es que si usted tiene el cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿sí? Él se dio cuenta que siempre se cumplía, que si yo le saco el cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto y comparo esos contra la hipotenusa, van a ser iguales, ¿sí? Entonces, en base a esa fórmula, se puede solucionar el encontrar cualquier lado de ese triángulo que yo no conozca. Si yo conozco el valor de dos lados, pero desconozco el valor de uno de ellos, entonces yo puedo coger esa fórmula y despejarla y a través de esa fórmula, entonces encontrar el valor del lado que no conozco, ¿sí? Entonces, mire, lo que está aquí en palabras, entonces ya aquí está en fórmula, ¿sí? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Mírenlo acá como fórmula. A a la 2 es igual a B a la 2 más C a la 2, ¿sí? Entonces, ahora, como les dije,
Esta es la fórmula general, pero entonces yo la voy a despejar para cada una de las necesidades. Por ejemplo, si yo no conozco el valor de A, del lado A, ¿sí? Entonces voy a utilizar esta fórmula, ¿sí? Si yo no conozco el valor del lado B del triángulo, entonces voy a utilizar esta fórmula, ¿sí? Y si no conozco el lado C de ese triángulo, entonces voy a utilizar esta fórmula. ¿Listo? Vamos a comenzar. Vamos a darle aplicabilidad a esa fórmula, a esas fórmulas, ¿cierto? Entonces vamos con la fórmula número 1. Tenemos un triángulo. Fíjense que la línea que está al frente del ángulo siempre es la hipotenusa. Entonces, en este caso, 3, el lado que vale 3 centímetros y el lado que vale 4 centímetros son los catetos, ¿sí? Y el que está al frente, la A, es la hipotenusa y es la que no conozco. Entonces, la fórmula número 1 nos sirve para situaciones donde no conozco la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, voy a aplicar esa fórmula. Entonces digo que A, el lado A, va a ser igual a la raíz cuadrada de B a la 2 más C a la 2. ¿Listo? Entonces comencemos. Voy a empezar a reemplazar. B, en este caso, vale 3 centímetros. Entonces, comienzo a reemplazar la fórmula. B a la 2, entonces vengo, este siempre va a ser el lado B. Entonces pongo, en vez de la B, pongo el 3 para empezar a reemplazar en la fórmula. ¿Listo? Más C a la 2. Este lado vale, ese es el lado C. Entonces reemplazo en la fórmula y pongo el 4. Pongo 4 a la 2. ¿Listo? Luego, entonces voy a desarrollar la potencia. Tengo que ir a buscar las potencias. Entonces, 3 a la 2 es 9, 4 a la 2 es 16. ¿Listo? Primero, por orden operativo, uno primero debe de convertir, debe de encontrar las potencias para luego hacer la operación. En este caso de suma, entonces, el lado A va a ser igual a la raíz de 25, pero resulta que 25 es una raíz exacta, ¿sí? ¿Qué número elevado al cuadrado da 25? Ah, es 5, ¿sí? Le saco la raíz. Entonces, ahora sí conozco el valor del lado A. El lado A, que es la hipotenusa, mide 5 centímetros, ¿sí? Esta fórmula me va a ayudar a encontrar el valor cuando no conozca la hipotenusa. ¿Listo? Ahora, vamos a ver un caso donde no conozco el lado B. Miren que me están dando un triángulo. En ese triángulo, fíjese siempre, el que está al frente del ángulo recto es la hipotenusa. En este caso, 10, el lado que vale 10 centímetros es la hipotenusa. ¿Listo? El lado que vale 8 centímetros es el lado C. Y no conozco el valor del lado B, entonces voy a aplicar esa fórmula, ¿sí? Para situaciones donde no conozco el lado B del triángulo. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar la fórmula, ¿cierto? Comienzo, pongo B igual y entonces comienzo a reemplazar. A a la 2. A a la 2 es 10, 10 a la 2. El lado que vale 10 es el lado A, ¿sí? Entonces, siempre cuando ustedes estén haciendo esta fórmula específicamente, siempre deben de poner primero el valor del lado de la hipotenusa para restarle el cateto, porque siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo que tiene el triángulo. Y resulta que yo dentro de la raíz necesito que las operaciones que me den ahí sean positivas, ¿sí? Entonces, para que sea positivo, siempre debo de coger el lado más grande y restarle el lado más pequeño. Entonces, en este caso, siempre debo de conservar el orden. Primero pongo 10 a la 2, que es el lado de la hipotenusa, que es el más grande, y le resto el lado B, que el lado C, que es 8 centímetros, ¿sí? Entonces, reemplazo 10 a la 2, en vez de a la 2, pongo 10 a la 2. En vez de C a la 2, pongo 8 a la 2. Hago el reemplazo.
Luego voy y le saco la potencia. 10 a la 2 es igual a 100, ¿sí? Y 8 a la 2 es igual a 64. Y aquí en este paso, entonces ya estoy lista para hacer la resta. Nuevamente, el lado B es igual a la raíz de 36, pero 36 es una raíz exacta, ¿sí? Le puedo sacar raíz. ¿Qué número elevado a la 2 da 36? Ese número es el 6. Ah, muy bien. Entonces, el lado B de ese triángulo mide 6 centímetros. ¿Listo? Y ahora, entonces, vamos a utilizar la fórmula número 3. Cuando no conozco el lado C, ¿sí? Entonces, siempre, 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 la línea que se encuentra al frente del ángulo recto es la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es 13 centímetros, el lado que mide 13 centímetros. El lado B mide 5 centímetros y no conozco el lado C. Entonces, esa fórmula la voy a utilizar para cuando no conozco el lado C del triángulo. Entonces, comienzo a reemplazar. Fíjese, siempre dentro debo de comenzar con la hipotenusa. ¿Por qué? Porque al hacer la resta yo necesito que dentro de la raíz me dé un número positivo. ¿Listo? Entonces, 13, en vez de a la 2, reemplazo esa a por el valor que es 13, entonces 13 a la 2, menos b a la 2, el valor del lado b es 5 centímetros, lo reemplazo, 5 a la 2, y desarrollo la potencia. Entonces, 13 a la 2, 169, y 5 a la 2, 25. Hago la resta. La resta me da que C va a ser igual a la raíz de 144. 144 es una raíz exacta. Le puedo sacar raíz exacta. Entonces, el lado C va a ser igual a 12 centímetros. Hay una cosa muy importante, si se han dado cuenta en las fórmulas. En la primera fórmula, cuando yo voy a encontrar el valor de la hipotenusa, dentro de la raíz hay una suma. Mientras que para los catetos, ya sea para el B o para el C, dentro de la raíz en la fórmula aparece eso una resta. Eso hace una gran diferencia. ¿Sí? Y con respecto a este trabajo, sí, cuando ustedes vayan a sacar la raíz, resulta que el número que está dentro de la raíz no es exacto, entonces la respuesta sería dejarla así como está dentro de la raíz porque es la manera más óptima, ya que el resultado nos darían decimales. Y en ese caso, si el problema en específico le pide que saque decimales y los aproxime, pues lo hace. Pero si no le está pidiendo el resultado en decimales, pues entonces la respuesta más exacta, más eficiente va a ser dejar la respuesta dentro de la raíz, ¿sí? Entonces, si la raíz que va a sacar es exacta, pongo el valor. Si no es exacta, cuando mire, reviso y veo que ese número no tiene una raíz exacta, o cojo la calculadora y saco la raíz y me van a dar decimales, entonces preferiblemente la respuesta la vamos a dar así en forma de raíz. ¿Listo? Niños, les deseo una feliz semana. Espero que este taller haya quedado bien explicado en cuanto a cómo lo deben de desarrollar. Obviamente esta parte geométrica ya habíamos comenzado la semana pasada a desarrollarlo, pero quería dejar el video para reforzar esa parte para que el taller lo entreguen completo en la parte algebraica y en la parte geométrica. ¿Listo? Les deseo un feliz día. Hasta pronto.